El título de la predicación de esta tarde se llama Las oraciones de Habacuc. Es el tema número 26 de esta serie de mensajes, hombres y mujeres de oración. Quiero recordarles que al estar predicando este tema, únicamente he tomado una oración de cada uno de los personajes que hemos venido estudiando, aunque algunos de ellos realizaron, o cuando menos en la Biblia hay registradas más de una oración. Únicamente he tomado una, excepto aquellos casos cuando la situación no amerita, como es el caso del día de hoy. Hoy vamos a estudiar los 3 capítulos, no los vamos a leer todos, del libro de Habacuc, porque cada uno de esos capítulos contiene una oración de este hombre. El problema es que si estudiamos una, no podríamos comprender la totalidad del mensaje. Necesitamos estudiar a grosso modo cada una de las 3 oraciones para poder comprender mejor, hermanos, para tener un poquito más claro cuál fue el propósito, ¿verdad?, del trabajo de este hombre llamado Habacuc. Por eso es que en esta ocasión el título es central, Las oraciones de Habacuc. Bien, quiero decirles, hermanos, a manera de introducción, si ustedes ya llegaron allí a ese libro, que el libro de Habacuc, a pesar de que es un libro no muy leído, es un libro muy hermoso, es un libro muy bonito, es un libro muy importante. Yo les animo a cada uno de los que estamos reunidos aquí en esta tarde, hermanos, a que cuando lleguemos a casa durante la semana nos demos la oportunidad de poder leer con mayor profundidad, con mayor detalle el libro de Habacuc, porque es un libro, hermanos, que nos enseña cómo aquellos que creemos en Dios debemos de aprender a ser pacientes ante las injusticias de la vida. Prácticamente, hermanos, no ha habido época en la historia de la humanidad en la que la injusticia no sea algo común dentro de la sociedad en la que se vive. De alguna o de otra manera, todos los seres humanos en todas las épocas del tiempo hemos vivido en épocas o hemos sido presas, hermanos, de injusticia, y muchas veces no sabemos cómo actuar o cuáles son las actitudes adecuadas que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios, y por eso es que muchas veces nos quejamos no solamente de las circunstancias, sino que terminamos quejándonos de Dios. Me atrevo a decir, como he venido diciendo en los últimos mensajes, que el libro de Habacuc es un libro de mucha actualidad, a pesar de ser un libro, hermanos, que quizás se escribió allá por el año 626 a.C., y a pesar de que su mensaje es muy reducido, su mensaje es muy actual, es muy práctico para la vida de cada uno de nosotros, en la medida en la que comprendamos el comportamiento de este profeta y sobre todo que estemos dispuestos a imitar sus oraciones. Punto número 1, primera oración: Dios actúa. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 17. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos, que dice de la siguiente manera: La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío?
No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hermanos, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto del tiempo para entender más o menos en qué tiempo, a pesar de que ya lo mencioné hace un momento, el profeta Habacuc, hermanos, estuvo predicando. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel llegó un momento en la historia en la que se divide en las tribus del norte y en las tribus del sur, y una vez que el pueblo se divide en dos naciones, vamos a llamarle de esa manera, eso hace que cada uno de esos pueblos, de cada una de esas porciones en las cuales está dividido, gracias hermanos, entonces cada uno tenga sus propios reyes. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el profeta, a esos reyes, Dios en algún momento de su vida, de su reinado, de su trabajo, Dios estuvo levantando hombres a quienes llamó profetas para que a través de ellos Jehová el Señor los dirigiera en momentos de necesidad, o bien les diera a conocer aquellos oráculos o aquellas profecías que les iban a permitir a ellos ejercer un buen gobierno y o enfrentar las situaciones que cada uno de ellos tenía que enfrentar, ya sea con los amigos o ante la adversidad o alguna circunstancia que se presentara, hermanos, delante del pueblo. Algunos de estos profetas fueron contemporáneos, es decir, vivieron al mismo tiempo. Quizás ustedes y yo, cuando leemos la Biblia, quizás en la medida en la que vamos avanzando, creemos que hay un profeta, él termina y entonces viene otro, él termina y entonces viene otro. No es así. Muchos de ellos fueron contemporáneos, mientras algunos predicaban a las tribus del norte, algunos predicaban a las tribus del sur. Mientras algunos predicaban quizás a la realeza o a la gente de sociedad, vamos a llamarle, hay quienes estaban al mismo tiempo predicando al pueblo el mismo mensaje, aunque con diferente perspectiva. Esto quiero decirlo, hermanos, porque Habacuc fue un contemporáneo del profeta Jeremías. Jeremías es considerado uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y el profeta Habacuc, hermanos, predicó más o menos entre la caída de Nínive. Sí, eso es algo muy importante que ocurrió allá por el año 612 a.C. y la invasión de su pueblo, el pueblo de Judá, allá por el año 589 a.C. Bien, ¿cómo era la época en la que vivió el profeta Habacuc? Bueno, la Biblia nos dice que la época en la que vivió el profeta Habacuc fue una época en la que no se vivía un verdadero Estado de Derecho. Nosotros en México, en este año 2018, acabamos de pasar por las elecciones y acabamos de elegir un nuevo presidente para nuestra república. Y yo recuerdo que esta persona, en su momento candidato, en una de las cosas que enarbolaba durante su campaña era precisamente eso, que él quería gobernar a México porque México era un estado, o más bien era un país, o es un país en donde no hay un verdadero Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un país donde la ley no es justa, donde la ley no se aplica con justicia, donde la ley favorece al más rico y perjudica al más pobre. Es un estado donde los pobres, ¿verdad?, están sufriendo a manos de autoridades que son corruptas. Es un pueblo, como la época en la que estaba viviendo el profeta Habacuc, en la que él se daba cuenta que la gente pobre acudía a los tribunales, pero el juicio no salía a su favor porque venía un rico, sobornaba a un juez y entonces el juicio salía en su contra, a pesar de que él era una persona no solamente, vamos a llamarle inocente, sino que a veces era la persona ofendida. Y en la época de Habacuc ocurría algo más, hermanos. A la gente pobre, a pesar de que realizaban su trabajo
en aquellos lugares donde ellos podían llevarlo a cabo, su jornal no les era pagado, les era retenido. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que este hombre llamado Habacuc, conociendo la santidad y la justicia de Dios, y siendo él un hombre que amaba a Dios, empieza a ver todas las situaciones que hay a su alrededor y él empieza a cuestionar. Se empieza a preguntar por qué Dios está permitiendo situaciones de esta manera. El profeta Habacuc, hermanos, es un hombre que ama a Dios, y al conocer a Dios, él sabe que si él va delante de Dios, Dios le va a responder. El problema es que cuando Habacuc va con Dios, él va con dos preguntas, con dos cuestionamientos ante lo que parecía ser una indiferencia de parte de Dios a la situación que estaba ocurriendo, hermanos, en su momento. Déjenme decirles que la Biblia nos da a entender que Habacuc era un hombre que ya tenía mucho tiempo, yo no atino a decirles cuánto, pero probablemente llevaría meses o incluso quizás años orando a Dios para que la situación que él estaba viendo en la sociedad en la que él vivía cambiara. Quiero que nos demos cuenta a través del libro de Jeremías, a donde les pido que me acompañen, capítulo 22, más o menos cómo ese profeta en su momento describía precisamente esta situación de la cual, hermanos, yo les estoy hablando, y para que veamos que efectivamente al ser contemporáneos se están enfrentando entonces ellos una situación que están atacando cada uno por su parte. Jeremías capítulo 22, versículo 3, versículo 13 y versículo 17. Leo la palabra de Dios en Jeremías capítulo 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Hermanos, ¿por qué Dios permitió que las naciones tuviésemos gobernantes y jueces? ¿Por qué Jehová permitió que en la sociedad, los pueblos que nos convertimos en naciones, en países, tuviésemos personas que nos gobernaran y que juzgaran ante las situaciones sociales? La palabra de Dios dice que Dios permitió y sigue permitiendo, de hecho, que los países tengamos presidentes, tengamos reyes, tengamos gobernantes, con el propósito de que ellos ejerzan justicia, de que ellos de manera equitativa y justa distribuyan la riqueza, haya trabajo, haya igualdad. Y Dios dice su palabra que Dios es el padre y el defensor de viudas, de huérfanos. Porque para Dios las personas que vivimos en una situación de mayor necesidad, somos personas que por aquellos que tienen una situación social y económica de mayor poder, podamos recibir no la ayuda, sino el trato justo, el pago justo, el juicio justo. Sin embargo, la Biblia dice que eso no ocurría en las naciones y que tampoco estaba ocurriendo en su propio pueblo. Es decir, aquellos que estaban gobernando el pueblo, sabedores de las leyes y de la justicia de Dios, a pesar de conocer los mandamientos de Dios, ellos se corrompieron también. Por eso es que, hermanos, mi hipótesis, y usted no tiene que estar de acuerdo con ella, es que aunque un presidente cristiano gobernara una nación, eso no significa que esa nación va a estar mejor, porque el hombre es corruptible. Lamentablemente el poder a veces tiende a corromper a las personas más honestas. Yo no digo que eso vaya a ocurrir, pero eso ocurrió con los jueces, hermanos, en la época de Habacuc, y Dios a través del profeta Jeremías ya había hecho ese llamado. Dice el versículo 13: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Terminaba la semana o terminaba el jornal y la persona no recibía su trabajo. Le decía: si quieres trabajar, pues ven mañana. Y venía mañana: pues si quieres cobrar, ven al siguiente día y te lo voy a dar junto. Oye, pero es que tenía yo que recibir 5 talentos. Sí, pero te voy a dar 3 si te parece, y si no, ve a donde tú quieras. Dice el versículo 17: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia,
y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Hermanos, Jeremías ya llevaba mucho tiempo predicándole al pueblo, sin embargo, el pueblo no cambiaba. Habacuc llevaba mucho tiempo orándole a Dios, pero el pueblo a pesar de eso no cambiaba. Seguía la injusticia, seguía la violencia, y entonces Habacuc llega un momento en que dice: ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué las cosas no cambian? Y por eso en un momento, hermanos, de su oración, Habacuc va delante de Dios y le dice: ¿hasta cuándo? Yo quiero saber, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no actúas? Y entonces, hermanos, cuando nosotros leemos al profeta Habacuc, en una lectura, vamos a llamarla superficial, de primera mano, podríamos pensar que los cuestionamientos de Habacuc, más que cuestionamientos, son reclamos. O incluso son cuestionamientos muy atrevidos, hermanos, delante de Dios. Sin embargo, en la medida en la que vamos avanzando en la lectura del libro de Habacuc, nos damos cuenta que este hombre le hace esas preguntas a Dios, en primer lugar, preguntas claras, directas, pero también, hermanos, con una actitud humilde, porque Habacuc sentía una carga verdadera porque las personas de su tiempo cambiaran su actitud, dejaran de ser como eran, para que recordaran cuál había sido el propósito por el cual Dios les había permitido, hermanos, llegar a un cargo de gobierno. En su tiempo, en el tiempo de Jesucristo, a las personas como Jeremías, ¿saben cómo las llamó Jesús? Me regreso. En los tiempos de Jesús, a las personas como Habacuc, porque yo creo que dije Jeremías, a las personas como Habacuc, ¿saben cómo las llamaba Jesús? Bienaventurados. Escuchen lo que dijo Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habacuc era un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Él añoraba que su pueblo estuviese compuesto por hombres diferentes, por hombres distintos, por hombres que recordaran los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la justicia de Dios, que abandonaran su maldad, que todo mundo pudiera recibir, hermanos, un trato igualitario e idéntico. Hay algo que me llama la atención. Habacuc, como todo profeta, llegó un momento en el que se convirtió en un líder del pueblo. Y cuando Habacuc se da cuenta que aparentemente Dios no está escuchando la oración, hay algo que Habacuc no hizo. Él no organizó una marcha, no organizó un paro laboral, no organizó un levantamiento con violencia. Él fue en oración delante de Dios. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de aprender a ser como Habacuc. Debemos de ser hombres y mujeres a quienes nos duele y nos preocupa esa falta de Estado de Derecho, es decir, esa falta de aplicación justa de la ley, especialmente para las personas más desvalidas, con un verdadero propósito, no nada más de justicia, sino para que la sociedad en la que nosotros vivimos, y especialmente las personas que nos gobiernan, conozcan de Cristo Jesús, para que una vez que lo hagan, entonces ellos actúen justamente. Qué bueno que en este mes de septiembre, ¿verdad? A los maestros encargados de la enseñanza bíblica de los miércoles, se les ocurrió invitarnos a la iglesia a orar por el país. Y doy gracias a Dios que el día de hoy haya tocado que yo pueda predicar este mensaje de Habacuc, porque entonces me va a permitir reforzar eso. Si ustedes y yo, hermanos, amamos a nuestro país y amamos nuestra sociedad, tenemos que preocuparnos realmente de cómo se vive en ella. Pero no nada más una preocupación superflua, sino una preocupación que nos lleve a desear que las personas que están a nuestro alrededor conozcan del temor de Dios y vivan, pero nosotros vivamos también con eso.
Y no caigamos en el error de creer que los cambios sociales se originan a través de levantamientos, a través de guerras o a través de revoluciones. Es cierto, así se ha conquistado la libertad de muchos países y por supuesto la nuestra también. Pero eso no significa que es la forma correcta. No sé si me explico. Y me dirijo a los jóvenes, pero también a los adultos, también a esos varones y hermanos y hermanas que a veces somos de un carácter fuerte y que conocemos de un movimiento, ¿verdad? Y nos queremos involucrar en ellos, nos queremos enrolar en ellos porque sí, porque hay que marchar contra la injusticia, porque hay que levantarnos en armas, porque hay que derrocar este gobierno, porque hay que... No, hermanos, no. No es esa la forma correcta, no es el derramamiento de sangre. El único derramamiento de sangre que la humanidad necesitó fue el de Cristo. Y no fue para librarnos de la libertad, no fue para darnos libertad laboral, social o económica, sino para darnos la libertad de la esclavitud del pecado y para ofrecernos, hermanos, la vida eterna. Dios nunca nos ha llamado a ser mártires a favor de una nación, si acaso, hermanos, del crecimiento del reino de los cielos, y siempre de manera pacífica. Bien haríamos nosotros como cristianos el día de hoy, hermanos, en imitar entonces a este hombre llamado Habacuc. Bien haríamos nosotros, hermanos, en orar todos los días, no nada más en este mes de septiembre, no nada más por la hojita o la florecita que me tocó a mí, sino todos los días orarle a Dios, Señor, y quebranta el corazón de las personas que nos gobiernan, para que te conozcan. Pero también de mi jefe en el trabajo, también de mi maestro, porque aquellos, ¿verdad?, que tienen la oportunidad de estudiar, es cierto, a veces hay maestros que son injustos en la asignación de calificaciones, de lugares o de actividades o de reconocimientos, no lo sé, pero con un profundo celo de parte de Dios, hermanos, para que las cosas cambien en el mundo. ¿Qué fue lo que hizo Dios, hermanos, ante la oración de este hombre llamado Habacuc? Lo que hace siempre ante cualquier oración de cualquier persona en el mundo. ¿Qué es, hermanos? Responder. Dios respondió. Dios le respondió a Habacuc y le hizo entender que él no era indiferente al pecado de su pueblo, no era indiferente al pecado de ninguna nación, y le va a hacer entender a su profeta que él ya tiene un plan trazado, él está actuando. Aunque Habacuc no lo ve, Dios, hermanos, ya está actuando, porque Dios no es alguien que espera a que alguien le ore para que reaccione. Ojo, Dios no es alguien que está esperando a que nosotros oremos para que entonces Él reaccione, porque no es alguien a quien las cosas, las personas, las familias o los países se les salgan del control. No hay circunstancia que esté fuera del control de Dios. Él ya está actuando en todas ellas. Solo que cuando nosotros oramos, lo hacemos con el propósito de expresarle nuestra carga, nuestro deseo de que las cosas, hermanos, sean distintas. Y entonces la palabra de Dios dice que Jehová el Señor le va a revelar a Habacuc que no solamente no es indiferente, que va a actuar, pero que lo va a hacer en su momento. Y que lo va a hacer de tal manera que tanto Habacuc como todo su pueblo, como todo el mundo, se van a quedar, hermanos, literalmente con la boca abierta. Porque es algo tan tremendo, lo va a hacer de una manera tan impresionante que la gente se va a quedar admirada de la forma en cómo él actúa. Por ejemplo, Dios le revela a Habacuc que ese pueblo que estaba actuando con mucha injusticia, su propio pueblo, el pueblo de Judá, iba a ser sometido. Le revela que Egipto, un país muy poderoso en ese tiempo, pecador, va a ser sometido, va a ser literalmente aplastado. Le revela que Nínive, una nación poderosa y perversa, va a ser saqueada. Le revela que Babilonia, una nación gentil y pagana, se va a levantar. Dios la va a levantar. Va a permitir que híjole, qué interesante, a veces quisiera poder ampliarme más en la predicación, pero no quiero hacerlo.
Les decía yo a los alumnos en el seminario en la semana que Dios es el Dios de la historia y que cada nación, cada gobierno, cada imperio a través de la historia se ha levantado no por fuerza propia, sino porque Dios les ha permitido que lo hagan. Y Babilonia, hermanos, el imperio babilónico, uno de los imperios más grandes que han existido en la historia, hermanos, se levantaron porque Dios lo levanta para que le sirva como brazo ejecutor para su justicia. Ese pueblo de Judá estaba literalmente corrompido por el pecado. Y entonces, hermanos, Habacuc le dice: Señor, ¿por qué no haces nada? Y Dios le dice: sí, voy a hacer algo. Estoy levantando una nación, estoy permitiendo que crezca con tal poder que Él va a venir en contra de ustedes y los va a destruir. Lo levanté para traerlo contra ustedes y para que los destruya. Quiero que ustedes y yo, hermanos, nos coloquemos en los zapatos, como decimos en México, del profeta Habacuc. La respuesta de Dios impactó la mente de Habacuc, impactó el corazón de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a usar una nación gentil? ¿Por qué Dios iba a levantar, hermanos, una nación pagana, impía, cruel, idólatra? Tan idólatra, hermanos, Babilonia era tan idólatra que le ofrecían sacrificios a sus armas de guerra, porque decían: mis armas de guerra son las que me dan las victorias. Las victorias deificaban una espada, una lanza, un cuchillo, una red. Y el profeta le dice a Dios: Señor, ¿por qué actúas de esa manera? ¿Por qué haces eso? No lo entiendo. Hermanos, ya en algún momento, en alguna predicación, yo les comentaba que cuando un cristiano ora, Dios puede usar a cualquiera de los 8,000 millones de personas que habemos en el mundo como instrumentos para bendecirlo. Y por eso es que de repente tú oras a Dios y dices: es que iba yo en la calle y una persona sin conocerme me ofreció ayuda. Y es que Dios me abrió esta puerta y me acercó a este lugar. Y es que qué buenas son las personas. No, qué bueno es Dios. Porque cualquier ser humano puede ser usado por Dios en algún momento y en cualquier circunstancia para que tú y yo recibamos su ayuda. Ya vimos también en alguna predicación que incluso la naturaleza, el mar, el viento, como lo vimos por ejemplo en el caso de Jonás, toda la naturaleza es usada muchas veces por Dios para mostrarnos su poder y para mostrarnos su cuidado. Ahora lo que el libro de Habacuc nos enseña es que Dios es tan soberano que incluso una nación completa puede ser levantada por Él para ser un instrumento ejecutor, es decir, un instrumento de su justicia para con aquellos que se han desviado de sus caminos. Entonces, ¿qué tenemos que comprender, hermanos, el día de hoy? En primer lugar, que cuando las cosas parecen fuera del control, no lo están, cuando menos no para Dios. 2, que ante las injusticias del mundo y de la sociedad en la que nosotros vivimos, somos responsables de orar por ellas. De orar con la carga en nuestro corazón, de que no solamente se haga justicia, sino que se haga con base en la palabra de Dios para que se le conozca a Él y el mundo cambie y entonces la sociedad cambie. Porque una sociedad no cambia cuando llega un nuevo gobierno. La sociedad va a cambiar cuando la palabra de Dios sea predicada, la gente la escuche y la crea. Solamente así. Y también, hermanos, aprendemos que Dios siempre tiene planes. Dios no es un Dios reaccionario. Él es alguien que actúa incluso antes de que nosotros oremos y le clamemos a Él. Aunque, ojo, sus métodos no siempre sean los que más nos gusten. Sin embargo, siempre van a ser justos. ¿Qué es lo que hace Habacuc en esta primera oración? En esta primera oración cuestiona a Dios lo que le parece a él que no está ocurriendo. Pero Dios le responde y le dice: ¿sabes una cosa, Habacuc? Estás equivocado, yo estoy actuando. Y mira, todo lo que estoy haciendo ya, solo que lo voy a hacer en el momento en el que mis planes y propósitos se cumplen. ¿Cómo termina el capítulo 1?
El capítulo 1 termina con un hombre llamado Habacuc diciéndole a Dios: Señor, no entiendo la manera en la que estás actuando. Punto número 2, segunda oración: Dios tiene el control. Ya vimos en primer lugar, Dios actúa. 2, Dios tiene el control. Dice el capítulo 2 de Habacuc, versículos 1 al 4 y después 18 en adelante. Versículo 1: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hermanos, Habacuc ora delante de Dios y le dice: Señor, ya me lo explicaste, pero no alcanzo a comprender por qué levantas a una nación injusta. Y le dice: así como un vigilante se para en la torre como un centinela para ver cuándo viene un enemigo, para poder anunciarle al pueblo que está en peligro, así yo me voy a poner delante de ti para poder observar la manera en la que tú estás trabajando, para poder comprenderla y entonces para poder anunciarla a mi pueblo, por el cual yo acabo de orar. Dios le acaba de decir una cosa, hermanos, a Habacuc: Él es soberano. Y como soberano, hermanos, Él no le pregunta al hombre cómo actuar, o incluso si está de acuerdo o no. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces hemos orado delante de Dios y la respuesta de Dios no es precisamente la que nosotros esperábamos y no estamos de acuerdo con Dios? O nos responde una cosa, pero la responde de manera distinta. Le pedimos algo y nos da, pero es algo diferente y no estamos de acuerdo con Él. Nosotros como Habacuc quizás no alcanzamos a comprender que Él en su soberanía determina la forma en que actuará, el tiempo adecuado, en darnos aquello que de momento parece que no es lo que necesitamos, pero que vamos a ver nosotros el día de hoy que al final es lo mejor y es lo correcto. Porque cuando nosotros como hijos de Dios, hermanos, oramos, Dios siempre nos va a dar lo correcto. Y aunque a veces parezca injusta la manera en la que Él actúa, siempre va a lograr sus propósitos. Quiero que veamos, hermanos, en estos versos que acabamos de leer, qué es lo que el profeta aprendió en este diálogo. Porque si ustedes se dan cuenta, el profeta ora, Dios le responde. Capítulo 1, capítulo 2. El profeta ora y Dios le responde. Es decir, ese Dios soberano dialogando con su siervo para hacerle comprender las cosas. Quiero que veamos varias de ellas. 1. Habacuc comprende que Dios siempre responde a la oración. Siempre. Incluso cuando sus siervos le cuestionan en una actitud humilde las cosas que vive a su alrededor, ya sea injusticias o cualquiera otra cosa. Hermano, ¿estás viviendo alguna injusticia? Ora a Dios. Una injusticia en el trabajo, una injusticia en tu familia, una injusticia, no sé, de alguna naturaleza, de alguna índole. Ora a Dios. Oremos a Dios. Hay algo que no entiendes, que no comprendes y sientes una carga real delante de Dios. Ora a Dios. Pregúntale a Dios. Él te va a escuchar, te va a responder. 2. Él entendió que la voluntad de Jehová es que todo el pueblo se enterara de lo que venía sobre ellos y sus enemigos. Dice Dios:
esta revelación que yo te estoy dando, quiero que la escribas en tablas para que el que la vea corra. Llama su atención al frente, hermanos. ¿Todos alcanzan a leer lo que dice aquí al frente? ¿Qué dice? Entonces, si ustedes terminan el culto dominical, encuentran a un hermano que no vino al servicio y les pregunta cómo estuvo la reunión dominical, ¿qué le podrían compartir ustedes a esa persona? Bueno, hoy al frente colocaron un anuncio que decía: ore por México. Incluso, mira, nos dieron unas hojitas para que nosotros oráramos. Yo lo veo al frente de manera clara, y al verlo de manera clara y comprender lo que esto implica, ¿qué hago? Voy y ¿qué hago? Lo transmito. Entonces Dios le dice al profeta: esto que yo te estoy diciendo, quiero que no solamente lo sepas tú, quiero que lo sepa todo el pueblo. Escríbelo con letras claras, grandes, para que el pueblo pase, lo vea, lo entienda, se distribuya entre sus hermanos, y el mensaje que yo te estoy dando, todo el mundo lo conozca, todo el pueblo, incluso los enemigos, para que ellos sepan que todo ocurrió porque Dios así lo determinó. Porque Dios quería que su voluntad, como lo quiere el día de hoy, que su palabra sea proclamada en todo lugar. Hermanos, ¿saben ustedes cuál debería de ser una de las conversaciones que nosotros tenemos durante la semana, por ejemplo, en la escuela, o en la fábrica, o en el lugar donde nos desenvolvemos? ¿Saben cuál es? Pregunto, ¿cuál debiera de ser uno de los temas de conversación del cristiano cuando sale a la calle, cuando va a la escuela, cuando va al trabajo, cuando va a cualquier lugar? ¿Saben qué es, hermanos? La predicación dominical. La predicación dominical. Porque la palabra de Dios, el mensaje que Dios revela, Él quiere que, o nos da a conocer más bien, Él quiere que lo demos a conocer a todo el mundo. 3. Habacuc entendió que ciertamente los planes de Dios estaban en marcha, pero que tenía que esperar con paciencia el cumplimiento. Uno de los mayores problemas que tenemos algunos, yo no sé si todos, pero algunos seres humanos, es que somos muy impacientes. ¿Cuántas veces no hemos dicho, hermanos, oramos a Dios y queremos que Él nos responda al 11:45? ¿No? Y como entonces Dios no responde, nos enojamos en contra de Él porque Él no está actuando. No. Dios le dice a Habacuc: quiero que escriba la profecía para que todo el mundo la conozca, que todo el mundo la comprenda, que todo el mundo la vea, que todo el mundo la proclame. Pero te adelanto una cosa: va a tardar todavía un tiempo. Sin embargo, a pesar de que tarde un tiempo, Habacuc le dice a Dios: espérala. Puedes tener la certeza, la seguridad de que lo que yo te estoy diciendo va a ocurrir. Por eso es que cuando los cristianos oramos, hermanos, debemos de aprender a esperar con paciencia. Por eso es que cuando nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, debemos de orar tal como Jesucristo lo dijo en Lucas 18:1. Hay que orar siempre, hay que orar sin desmayar, hay que orar, hermanos, de manera permanente, de manera constante. 4. La cuarta cosa que Habacuc aprendió en la segunda oración es que la nación que los conquistaría, es cierto, era una nación orgullosa y poderosa, pero que en su momento Dios a ellos mismos los iba a destruir. ¿Por qué? Porque cuando Dios permite que la nación babilónica se levante y alcance un poderío inmenso, en lugar de reconocer que el poder que ellos tuvieron les fue dado por alguien, se lo atribuyen a sí mismos y se lo atribuyen a sus dioses. No abandonan su maldad, no abandonan su crueldad. No solamente son un brazo ejecutor para el pueblo de Judá, sino que lo hacen de manera excesiva. Y entonces en su momento Dios va a destruir
a ese propio pueblo. Pero hay algo que le dice Dios al profeta en el versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, las palabras que Jehová el Señor le dio a Habacuc en este momento son palabras muy importantes, son palabras muy trascendentes, tan trascendentes, hermanos, que se repiten 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos capítulo 10, versículo 38. Voy a leer Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es lo único que nos permite, hermanos, salir adelante en momentos en que las circunstancias nos hacen parecer que ya no hay salida. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe en Dios es lo único que nos puede asegurar y garantizar, hermanos, la vida eterna. 3, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe es algo que jamás debemos de perder. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al profeta Habacuc? ¿Qué significan las palabras, mas el justo por su fe vivirá? Lo que le está diciendo a Habacuc es, Habacuc, el pueblo de Babilonia viene literalmente a destruir Judá. Pero aquellos que se mantengan en fe, ellos van a salir adelante. Ellos no van a ser destruidos. Así que la fe de la que Dios le habla, hermanos, al profeta Habacuc, no es la fe salvadora. No es la fe como simple creencia. De hecho, no es fe como tal. La palabra emuná significa fidelidad, confianza, permanencia, constancia. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es, Habacuc, yo espero de ti que a pesar de que tú no alcances a comprender la razón por la cual yo levanto una nación impía para traer justicia, te mantengas fiel hasta el final. Que a pesar de que tú veas todo lo que va a ocurrir, toda la destrucción que viene sobre aquellos pecadores por los cuales tú orabas, tú te mantengas fiel a Dios. Hermanos, Dios espera que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos mantengamos fieles. Cuando estemos delante de la presencia de Dios allá en el cielo, ¿Él qué es lo que va a juzgar, hermanos? Lo hemos dicho muchas veces. Si éramos ricos o éramos pobres, no. Si tuvimos un diploma o 3 o no estudiamos nunca, no. Si éramos humanamente hablando las personas más feas o más bellas, no. Lo que Él va a juzgar es nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra entrega, nuestra dedicación. Hermanos, hay momentos en la vida del ser humano en las que lo único que nos hace levantarnos todos los días es la fe. Si nosotros tenemos fe, y fe significa confianza, ausencia de temor, vamos a poder salir adelante ante cualquier cosa. Cuando el temor nos vence y la ansiedad entra a nuestro corazón, nos llenamos de enfermedades. ¿Por qué vemos tantos cristianos enfermos, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no tenemos fe. Porque estamos llenos, en lugar de salud, de ansiedad, de desesperación, de duda, de temor. Por eso, cuando Jesús estaba con los discípulos y les dice, tú necesitas perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7, los discípulos respondieron, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué respondieron eso? Porque lo que tú nos estás pidiendo, Señor, es muy difícil. Sí, hermanos, no es fácil tener fe, pero la fe es lo que nos mantiene con vida. La fe es la que nos levanta. La fe es la que nos saca adelante. La fe es la que nos hace decir, Señor, no comprendo tus planes. Yo quisiera que fuera en este tiempo. Voy a esperar el tuyo. Yo no sé cuál es el final de todo, pero Señor, yo voy a terminar contigo. Yo voy a llegar hasta el final contigo y yo voy a confiar en ti.
en que lo que tú me estás diciendo es real y va a ocurrir tal como tú lo estás señalando. Si Habacuc se mantenía fiel a pesar de las injusticias humanas, él iba a llegar hasta el final. Él iba a ver cómo se destruían sus enemigos. Él iba a ver cómo se aplicaba la justicia de Dios y él iba a seguir de pie. 5. Habacuc aprendió, hermanos, que sus conquistadores confiaban en ídolos sin vida, pero que Dios era un Dios vivo. Por eso dice la Biblia, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque en aquellos tiempos, hermanos, el ejército babilónico era tan poderoso, eran tantos dioses, se cree que adoraban alrededor de 50 dioses, que llegaba el momento en el que las naciones que veían venir a esos ejércitos preferían abandonar a los suyos, es decir, a sus dioses, y empezar a adorar a los de ellos. Y por eso Dios le dice a Habacuc, ¿de qué sirven los ídolos mudos? ¿Sirven de algo? No. Y Jeremías dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, esos ídolos, esas naciones y cualquiera otra ante la majestad y el poder de Dios tienen que guardar silencio, porque Él es un Dios vivo. Y la pregunta es, nosotros como hijos de Dios el día de hoy, hermanos, ¿seguimos convencidos como cuando recibimos a Cristo que Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo? Porque si así es, tenemos que callar delante de Él. ¿Y qué significa callar delante de Él? Confiar, sin temor y sin reclamo. Porque ciertamente Él está actuando ya y es soberano. Todas las cosas están en su control. 3. Tercera, alabanza a Dios. Habacuc 3, del 1 al 19. Solamente voy a leer del 1 al 3 y 17 en adelante. Habacuc capítulo 3, versículos 1 al 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sillonot. Hermanos, la palabra Sillonot es una palabra que se repite también en los salmos de manera diferente. Sillonot es una instrucción musical. Sillonot significa, es una instrucción que se da al jefe de los cantores, o vamos a llamarle así, al director de alabanza, para que sepa cuál es el tono en el que un canto se debe de entonar. No sé si me explico, hermanos. Quiero decirles que en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar a un hombre llamado Habacuc, que una vez que entiende, no solamente que Dios está actuando, no solo que Dios es un Dios vivo, no solo que Dios es un Dios soberano, no solo que Dios no está esperando en nuestra oración para actuar, sino que Él lo está haciendo, incluso aunque nosotros no nos percatemos, Él eleva una alabanza, Él se dirige a Dios en alabanza. Él ora delante de Dios, pero ahora alabándolo, ahora dándole las gracias, porque Él puede comprender que Dios es más grande que Él, porque hermanos, Dios es más grande que nosotros. Y al final de cuentas, cada uno de nosotros, cuando oramos a Dios, debiéramos determinar de la misma forma en que lo hace Habacuc. Déjenme decirles que el capítulo 3, o la oración del capítulo 3, es tan hermosa porque nos habla de esa fe que pide Dios, que se convirtió en un himno de alabanza en el pueblo de Israel. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso saber que hubo hombres y mujeres en la Biblia que sus acciones se convirtieron, hermanos, en ejemplos para otros. Por ejemplo, el diezmo. ¿Por qué diezmamos nosotros? ¿Porque la ley lo dice? No, porque lo aprendemos de un hombre llamado Abraham, que él entendió que todo lo que recibimos de Dios, que todo lo que recibimos pertenece a Dios. Y que con un corazón agradecido le damos una parte a Dios como reconocimiento. Ojo, no que nos quita el 10%, que nos deja el 90% a nosotros. Y que lo mínimo que yo puedo hacer ante Dios es darle una parte de lo que Él me da. Y entonces cuando Dios establece leyes, dice, lo que hace este hombre, quiero que lo haga todo el pueblo. ¿Sí me explico? Y como ese ejemplo puedo darles otros. Puedo darle el ejemplo de Ana, cuando compone, por cierto, un cántico también como Habacuc. O el ejemplo de Moisés, que por cierto también compone un canto como Habacuc.
O el ejemplo de María, la Virgen María, ella termina elaborando un canto, y hay quien dice que probablemente se inspiró en el canto de Ana, porque los hombres y mujeres de la Biblia, cuando comprendieron la majestad, la soberanía, la justicia, la santidad de Dios, terminaron haciendo una cosa, hermanos, ¿qué fue? Alabándolo. Y es como nosotros debemos de terminar también siempre alabando a Dios, porque la alabanza, hermanos, la alabanza nos salva de la queja continua. Si yo oro, alabo a Dios y le agradezco, ¿saben cuál es el resultado en mi vida, hermanos? ¿Cuál es el resultado de mi vida? Paz. La paz que muchos no tenemos. Porque no alabamos, no agradecemos. Oramos. Oración del profeta Habacuc sobre Sillonot, verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Hermanos, normalmente cuando leemos los salmos no leemos Selah, y de hecho no debía de leerse. Yo lo estoy haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque Selah es una indicación musical que en primer lugar significa un silencio. Pero la palabra hebrea que se traduce, hermanos, al español Selah, implica un silencio con el propósito de respirar, para preparar los pulmones para que la siguiente frase se cante con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Pero Selah es una frase hebrea que dice: detente un momento, respira, pero piensa en tu mente en lo que viene después, es decir, en lo que vas a cantar. Medita en lo que viene. Hermanos, los cristianos tenemos que meditar cada semana en lo que cantamos. Así cantemos todas las semanas el mismo canto, tenemos que comprenderlos, porque la palabra de Dios dice: adoraré a Dios, cantaré a Dios únicamente. ¿Con qué dice? Únicamente con los labios. No, dice, lo voy a hacer también con el entendimiento. Es decir, voy a comprender por qué le digo esto a Dios, por qué le pido esto a Dios, por qué le canto esto a Dios. Y entonces el profeta Habacuc instruye a que se haga un silencio, se respire, para que lo que viene se diga con más fuerza, porque lo que viene dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Hermanos, ¿cómo son los pies de las ciervas? Los ciervos son animales que se paran recto y hacia adelante. No se doblan, están rectos y hacia adelante. ¿Por qué? Porque están listos para emprender, hermanos, la carrera. Dice Habacuc al Señor: Señor, cuando yo oro a ti y veo que tú me comprendes y entiendes mi debilidad, y que yo te cuestiono porque tengo una carga, y te tomas el tiempo de responderme y platicarme y detallarme tus planes a mí, Señor, entonces yo llego a una conclusión: que si tú me pides que yo me mantenga en fe, porque eso es lo que me va a dar vida, entonces voy a tener fe, Señor, y voy a estar como los siervos, preparado para ir hacia adelante. Y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Cómo se cantaba este canto, hermanos? Con instrumento de cuerdas, en los que se tenía que reflexionar en la medida en la que se cantaba, y guardar silencios para meditar y entonar con mayor
fuerza. Por eso este canto, hermanos, estas palabras son el himno de nuestra iglesia. Cuando Habacuc, hermanos, comprendió que Dios no era indiferente ante las injusticias de su pueblo, ojo, sino que por misericordia se estaba esperando. Habacuc está desesperado. ¿Y Dios, por qué no escuchas? ¿Y por qué no respondes? ¿Y por qué no haces? Y cuando Dios le responde, le dice: es que estoy esperando. Estoy esperando para actuar. Hermanos, si Dios en tu vida y en la mía no está actuando, ojo, no es que no está actuando, en realidad lo está haciendo. Tú y yo creemos que no. Más bien por misericordia está esperando. Muchas veces, si es el caso de la injusticia, porque es de lo que estamos hablando, que quien está actuando así, ¿qué haga, hermanos? Cambie, se arrepienta. Porque alguien más, en este caso Jeremías, le estará diciendo a esa persona: oye, lo que tú haces está mal, corrígelo. ¿No te duele a cuánta gente estás dañando con tus injusticias? Porque la palabra de Dios enseña que cuando estemos delante de Dios, nadie tendrá excusa. Nadie. Cuando Habacuc comprendió que Dios no era indiferente a las injusticias de su pueblo, sino que por misericordia estaba esperando un cambio y que al no llegar, como castigo serían invadidos y sometidos y dispersados por los crueles babilónicos, entonces, hermanos, tuvo temor. Quiero que observen una cosa. Habacuc ora a Dios: Señor, castiga a tu pueblo. Y cuando Dios le dice el castigo: Señor, ten misericordia. ¿Sí nos damos cuenta? Ten misericordia. No es el momento para hablar de esto, pero la palabra de Dios enseña que cuando Dios disciplina a uno de sus hijos, Él es duro, pero es justo. Y por eso, aquellos que somos hijos de Dios y que no estamos caminando de acuerdo a sus mandamientos, debiéramos, como Habacuc, de tener temor. Porque cuando en su justicia determine obrar en nuestras vidas, hermanos, la cosa no va a ser sencilla, no va a ser fácil. Y entonces Habacuc aprende varias cosas de nuevo, hermanos, al final de esto. Uno, quiero que veamos algunas cosas muy interesantes, unos detalles. En primer lugar, se trata de una oración de alabanza. Ya no está cuestionando, ya no está preguntando, ya no está queriendo investigar. Habacuc pasa de ser alguien que cuestiona a Dios, ahora que alaba a Dios. Pasa de ser un hombre que duda a un hombre que cree. Pasa de ser de un hombre, ¿verdad?, que no comprende, a un hombre que entiende. Y que compone una alabanza, hermanos, para Dios, porque sabe que Él es digno. Pero también vemos, en segundo lugar, que Él recuerda la Escritura. Dice: oí tu palabra y temí. Esa palabra, oí tu palabra y temí, no tanto se refiere a la palabra que Dios le acaba de decir, hermanos, en el capítulo 1 y 2, no. Esa palabra en hebreo lo que significa es: Señor, traigo a la memoria la palabra tuya que ya está escrita y que he escuchado antes. Me explico. Dios le dice: voy a hacer algo terrible. Voy a someter a Judá, voy a someter a Egipto, voy a someter a Babilonia, voy a hacer esto y el otro. Y entonces Habacuc en un momento dice: eso es algo muy grande. Y empieza a hacer memoria. Bueno, es que Dios, al Dios que yo le estoy orando, en el pasado precisamente así se ha dado a conocer, con cosas muy grandes y poderosas y portentosas. Y entonces dice: y temí. Por un momento Habacuc se había olvidado que Dios es un Dios poderoso para actuar. Y por eso dice: temí. Y entonces ahora toma una actitud reverencial y le dice a Dios: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla florecer. Es decir, Señor, así como has actuado con mucho poder en el pasado, hazlo ahora, pero para cambiar a tu pueblo, para hacerlo. Recordó que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. Nosotros hoy debiéramos de orar así, hermanos, que Dios abra su obra. ¿Saben? Hace tiempo que vengo orando a Dios diciéndole: Señor, y ustedes lo saben porque lo he dicho muchas veces, yo le estoy pidiendo a Dios que haga 3 milagros en nuestra iglesia, hermanos. 3. Probablemente a algunos no les guste lo que voy a decir,
pero le estoy pidiendo a Dios que haga 3 milagros en la iglesia. Uno, que nos haga crecer extraordinariamente en número. Que la iglesia de Arenal permanezca hasta que Cristo venga, pero que crezca. 2, le estoy pidiendo que haga milagros de sanidad en hermanos de la iglesia para que la gente, las familias vean que Dios, el Dios que nosotros predicamos, es un Dios vivo. Pero 3, también le estoy pidiendo a Dios que haga milagros de disciplina en aquellos que somos rebeldes delante de Él. Porque ya necesitamos un ejemplo en Arenal de ver cómo Dios disciplina a aquellos que somos rebeldes, para que los demás tengamos temor. ¿Y saben con quién se los estoy pidiendo en primer lugar? Mi hijo, mi esposa y yo, mi familia. Señor, si nosotros, la familia que estamos al frente como ejemplo, que no lo debiera porque la tarea es mía, lo necesitamos primero, empieza con nosotros. Pero le digo a Dios, Señor, no nos dejes del hueco de tu mano. Si tú lo haces, hazlo de manera ejemplar, pero solo para que los demás entiendan que si no cambian, nos van a seguir en ese camino de disciplina. ¿Sí me explico? Habacuc quería eso para su pueblo. Por eso le dice, Señor, tú eres un Dios santo, tú no puedes ver esto, ¿cómo lo permites? Por eso, hermanos, es que la oración de Habacuc es justa, porque él tenía carga, a él le preocupaba. Señor, yo quiero un pueblo santo porque tú eres santo. Hermanos, ¿no queremos nosotros una iglesia santa? ¿No querrá Dios una iglesia santa? Sí. Entonces tenemos que orar con intensidad. Habacuc oró con intensidad cuando reconoció que estaba equivocado. Sabía que Dios era un Dios santo y sabía que el castigo que determinaba era duro. Por eso le dice, Señor, está bien, solo ten misericordia y manténnos como pueblo a todos. No sé si me explico. Señor, está bien, los babilonios vendrán sobre nosotros, solo que no permitas que tu nación desaparezca de la tierra. Y Dios le dice, no, eso no va a ocurrir. 4, reconoció que en toda la historia del pueblo habían podido ver la gloria de Dios en todas sus acciones y que siempre los habían favorecido. Por eso exalta, hermanos, la gloria de Dios. Por eso ese Selah, después del Selah viene, y tu gloria se ha manifestado en todos los pueblos. Y finalmente, hay una gran expresión de fe. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte el fruto. Señor, a partir de hoy ya no te voy a cuestionar nada. A partir de hoy ya no te voy a preguntar nada. A partir de hoy, así esté yo en la situación más adversa, donde aún lo mínimo yo no lo tenga, dice, con todo, hermanos, yo te alabaré, yo te voy a adorar, te voy a honrar, te voy a glorificar. Hermanos, ¿haremos nosotros lo mismo el día de hoy? ¿Seremos capaces de tomar la misma decisión hoy? El mismo compromiso delante de Dios, Señor, aunque yo no tenga nada, si tu palabra dice, mas el justo por su fe vivirá, entonces yo me comprometo hoy contigo, Dios, a partir de hoy, aunque yo lo pierda todo y no tenga nada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Espero que sus rostros solo estén impactados por lo emocionante que es comprometernos con Dios y no dudosos de si debería de decir amén o no. Porque no es un compromiso sencillo, ¿verdad? No lo es. Cuando nos gozamos, alabamos y damos gracias a Dios, ¿tenemos, hermanos? Paz. Habacuc tuvo paz en su corazón al final. Dios tenía el control de todo. A él lo único que le quedaba entonces es
alabar su nombre. Conclusión. Los cristianos de hoy debemos de sentir las mismas cargas por las injusticias, hermanos, a nuestro alrededor. Pero la única forma de acabar con ellas es la oración. La oración. Una oración que nos lleve al final a desarrollar una fe más grande delante de Dios, en la que nos permita decirle al Señor: Señor, aunque todo me falte, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación.